Pero si, por ejemplo, si hay un joven escuchando y vamos a ponerle 20 años y llegaste a la iglesia a los 15 años, tú ya deberías de saber el plan de salvación. Tú ya deberías de darle el plan de salvación a alguien. Si es posible, quiero llegar a un poco más a hondo, tú ya deberías de explicar bien el nuevo nacimiento. Deberías de saber explicar bien el recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en el nombre de Jesús. Deberías de por lo menos tener ya tu armamento, tus cartuchos ya listos, por si tienes que explicarlo, ya estés preparado. Tal vez no vas a ser un maestro, pero por eso hay que ser sencillo. Una de las cosas que hemos aprendido en el ministerio, yo he aprendido, yo no sé si tú lo has aprendido, es que para tener un buen ministerio tienes que tener carga. Tienes que tener ese deseo de ayudar a gente. Y de eso queremos hablar hoy. Deseo de ayudar a la gente, del deseo de ver a la gente mejorar, el deseo de ver a la gente ver un cambio en las vidas. Yo hablaba esto el otro día teníamos una clase de liderazgo y a mí me encanta cuando uno mira a alguien que uno ha motivado, uno ha orado, uno ha puesto el tiempo a que ellos mejoren y que ellos están viviendo una vida mejor con Dios. Y eso es parte del ministerio. Tener una carga. Yo creo que si no tienes esa carga, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Y con esa carga vienen muchas cosas. Muchas. Porque, ojalá que tengamos el tiempo para hablar de algunas de ellas hoy. Porque creo que, y yo lo he dicho, y yo creo que una razón por la que me gusta mucho este tema es de que yo aprendí esto. El talento te puede llevar a mucho. Te puede llevar hasta un cierto límite. Te puede llevar a mucho, sí. Te puede llevar a un límite, pero cuando llegan el momento de la prueba en el ministerio, el talento no te va a ayudar. Esto es consagración con el Señor. Talent can help you, but that's not going to take you past this point. No te va a llevar después de consecration will sustain you. Yeah, that's good. La consagración nos va a sostener, como dice. Y creo que eso es algo muy importante para ministros, para pastores, para especialmente algunos que están empezando tal vez en su ministerio, que sin consagración no van a tener un ministerio exitoso, porque yo he tenido momentos donde me ha tocado así. Yo me he sentido me han dado mi todo, pero tal vez mi vida de consagración no ha sido como debería de ser. Y llegué a un punto donde sentí como, man, this is a lot, esto es bastante. O sea, no todo es color de rosas, no todo es hermoso. Hay momentos donde uno se siente como no estoy haciendo suficiente o no estoy haciendo lo que debo de hacer. Pero es ahí donde empezó mi vida más, como entré en más consagración con el Señor, más tiempo de comunión con Él. Y puedo decir que hay cosas que han cambiado mi vida porque yo me he dado cuenta de la manera que Dios me ha respaldado en ciertas cosas por medio de la consagración. Y yo creo que eso lo repito otra vez, el talento te va a llevar a un límite, pero la consagración te lleva aún mucho más allá, porque es Dios el que va a hacer lo demás. No puedes ser por nuestras propias fuerzas. Porque cuando eres un ministro, y no estamos hablando solo de pastorado, estamos hablando de como líder de jóvenes, líderes de escuela dominical, lo que sea, líder de ujieres. Porque hay iglesias que tienen liderazgo de ujieres, las iglesias grandes. Uno tiene que procurar de hacer las cosas no para agradar a uno, sino que para agradar a la gente. Uno le sirve a la gente. Le explicaba a alguien el otro día, un servidor o es alguien que la diferencia del servidor, alguien que no es servidor, es el servidor es como el pastor de ovejas, que él guía las ovejas. Exacto. Right? Y el que no es servidor es como un cowboy que anda empujando las vacas, ¿verdad? Y arreando, dicen, herding them up, así es diferente el estilo de vida a un pastor de ovejas, a un vaquero que anda buscando las vacas, empujando las vacas. Y un ministro, un líder es el que guía a los que vienen detrás de uno. Y por eso los ojos están puestos en nosotros. No es un jefe, no es un dictador. No se puede. No, así vas a perder a todo el mundo. Si no tienes que ser un líder con el ejemplo. Sí. Y algo que yo aprendí, ser hijo de pastor es muy diferente a ser un pastor. You think? Porque sucedía el momento donde
Dad, why don't you do this? Yeah. Papá, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no dices esto? ¿Por qué no corriges a cierta persona? Eso es lo que yo decía. Sí. O le llamas la atención. Ajá. O ¿por qué no les dices enfrente de todos? Ujú. Y él me decía, ¿por qué no? Dijo, eso no se hace de la manera así. ¿Para qué voy a hacer eso? Y yo pensaba, man, you should do it. Right. You're wrong. Estás equivocado, le decía. Y ahora que estoy en el pastorado, I'm like, wow, I get it. Sí. Es muy diferente. Porque el peligro de dañar a la gente con las palabras de uno Uh-huh. es algo que puede suceder así, rápido. Uno ni se da cuenta a veces. Sí. Ni se puede dar cuenta a veces. Tal vez no lo hizo con esa intención. Pero a veces hay personas que la toman de mal. Sí. Que lo toman, me ofendió y que no sé qué. Pero yo creo que uno tiene que tener, si dices tú, tiene que tener cuidado. Sí. Pero también tiene que darse cuenta uno que tiene que exhortar a veces. Sí. You know? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su balance, Sí. su tiempo de hacerlo, de tener que exhortar, tener que corregir. Uh-huh. Y a veces a las personas no les gusta eso. ¿Verdad? Pero, o sea, ¿a quién le gusta la disciplina? Hasta la misma palabra dices. Yo le doy gracias a Dios por mi padre. Porque ser hijo de pastor hay ventajas. Sí. Porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad y el privilegio de ir a predicar a otros lugares. Uh-huh. Yo en mi mente, es un privilegio que un pastor Uh-huh. me invite a mí a predicar a su iglesia, a predicarle a sus ovejas. Es porque tiene confianza en mí. Porque de nada, bro. Thank you. Y mi papá me dice, nunca vayas a una iglesia a exhortar las ovejas de otro pastor. No le toca a uno. Porque no son tus ovejas. Correcto. Nunca vayas a una iglesia a hablar Uh-huh. o llamarle la atención. Porque a veces ha sucedido casos que hasta al pastor le predican, le exhortan al pastor. I'm like, oh my God. Porque ha sucedido. Y por eso ya no aparecen. Porque eso es incorrecto. Eso es falta de ética. Uh-huh. Fuera del lugar. Es fuera del lugar. Y eso es algo que yo he aprendido. Cuando uno va le invitan a uno a un lugar, uno va ahí porque animar, a motivar, a dar ánimo, a hermanos, sigamos adelante, no a aplastar a la gente con la predicación. Porque si uno le invitan a predicar a un lugar, uno va a animar al pueblo, no ustedes son esto y lo otro, y no, eso le toca al pastor. Porque el pastor conoce sus ovejas. Exacto. You know? Sí. A veces lo que sucede es de que alguien que... Yo recuerdo hace muchos años eso sucedió en una iglesia ya ni me recuerdo dónde. No sé si estaba en mi adolescencia ya o era niño, todavía no me recuerdo. Y un pastor vino y habló y dejó todos los problemas básicamente ahí sin saber. Y vámonos. El pastor que se queda con los problemas. Y es cierto, y es cierto. Y yo doy gracias a Dios por los que han ido a la iglesia local a predicar. Siempre han animado, motivado a seguir adelante. Y eso es lo que uno necesita hacer. Porque como pastor uno sabe, uno conoce lo que está sucediendo. Uno conoce lo que hay en el pueblo del Señor, la necesidad del pueblo, ¿verdad? Y a veces, como ahora que me he invitado a más personas a predicar, han preguntado algo de que quiere hablar, de que quiere que yo hable o algo específico. Y digo, no, lo que el Señor le ponga en su corazón. Esta es la serie que he llevado los domingos, pero si Dios le ha puesto algo más, no hay problema. Y gracias a Dios creo que han sido de mucha bendición. Pero uno como pastor a veces... Por eso tal vez los pastores no invitan a todo el mundo, porque saben que tal vez puede venir a descomponer a alguien, un predicador o algo, cuando uno sabe lo que necesita tratar con la iglesia, ¿verdad? Y la congregación yo creo que le encanta la idea de tener a un visitante, right? Eso es bonito. Pero el que sabe cómo la comida que tiene que comer las ovejas es el pastor local. Correcto. Y para mí no hay ningún problema. Yo lo miro, para mí está mejor porque la palabra es... El pastor sabe lo que la oveja necesita.
Pero hay personas que, ¿cuándo van a invitar a alguien? ¿Cuándo invitar a alguien? No hay necesidad de eso. Es bonito traer a alguien. Correcto. Es bonito traer a una persona que motive, predique. Correcto. Pero al fin del día, es algo que todo se queda en casa como quiera. Correcto. Como tú dijiste. Yo, algo que he aprendido en eso es, o algo similar a eso, es de que como pastor, uno disculpa, uno quiere lo mejor, siempre. Uno quiere lo mejor, algo que va a edificar al pueblo. Sí. Algo que va a ser de bendición para sus vidas. ¿Verdad? Y uno sale bendecido también. Sí. Uno sale bendecido. Yo creo que necesitamos entender que nuestro pastor es el que nos va a alimentar la palabra de Dios. Sí. Y los predicadores invitados, porque yo me recuerdo un pastor dijo una vez, a veces muchos quieren cuando viene un pastor invitado, un predicador invitado, dijo, ¿por qué no me voy a la iglesia de él? Porque ellos predican mejor que mi pastor. Cuando el pastor de uno es el que está enseñando, está ayudándole a crecer, sí. Ayudándole a poder ser moldeado, a poder dejarse moldear por el Señor para ser mejor. Y yo creo que cuando yo empecé en el pastorado, me fui de predicar una vez al mes a predicar por lo menos 4. Ajá. Y hasta entre semana también. Sí. Fue un cambio drástico, ¿verdad? Y empezar ¿de qué predicamos? ¿Qué enseñamos? Hay mucho. Y muchos dicen, yo me recuerdo, alguien me preguntó, ¿qué es lo que haces para pensar en, o qué es lo que haces para saber qué es lo que vas a predicar? Porque yo lo que he hecho, yo me he tratado de llevar series todos los domingos, llevar una serie en el mes. Sí. Hablar de algo y desarrollarlo en diferentes puntos. Y eso creo que ha ayudado para mantener nuestro enfoque y aprender de ese tema. Y alguien me preguntó cómo le haces para pensar para el siguiente, y para pensar al siguiente mes y todo. Y digo, primero la oración. Sí. Claro. Orar. Tener esa comunión con Dios. Porque es una diferencia predicar o desarrollar un mensaje evangelístico en un servicio donde es fuego, sí. solamente. Y otra es enseñar. Otra es desarrollar una serie. Otra es qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Porque a veces no es el tiempo para el mensaje. Para la exhortación. Ajá. A veces no es el tiempo para ciertas cosas que están sucediendo. Porque uno puede ver la necesidad. Vamos a decir, hay algo que la iglesia ya es fuerte en una área. Pero en otra área le está faltando, tal vez, el crecimiento. Entonces, ¿para qué va a predicar uno de lo fuerte en ese momento si hay una necesidad más grande en otra área? Y otra cosa que quiero también, porque quiero hablar de la oración un poquito más adelante, pero si hay tiempo, pero cómo enseña una persona que es un pastor y cómo enseña una persona que es un líder de la iglesia o un diácono. Porque, por ejemplo, yo he sido líder de jóvenes. Yo no voy a hablar del diezmo. No me pertenece a mí. Correcto. Cosas así, un ejemplo, pues. Yeah. Y eso es algo como líderes de jóvenes también. Yeah. No vamos a tener esa misma autoridad que tiene el pastor. Como líder de joven, yo he aprendido que es mejor aconsejar y darles como tipo estudios. Es la manera que yo he mirado que los jóvenes aprenden más. Sí. Es bueno predicarles de una manera fuerte y motivarlos en tipo de motivación. Pero ahora los jóvenes, si hay un líder de jóvenes escuchando, ellos necesitan aprender. El aprendizaje, ellos necesitan aprender de la doctrina, aprender cómo el Señor le enseñaba a sus discípulos. Correcto. Aprender cómo los discípulos caminaban, cómo enseñaban de la manera como enseñaban. Yep. Aprender de las personas que no caminaban con Dios. Yeah. Y cómo ellos vivían, porque hay varios en la Biblia que no caminaron con Dios, pero muchos de ellos dejaron buenos ejemplos también. Yeah. Aprender de la revelación, de las profecías, aprender de la historia de Israel, aprender cómo podemos relacionar los tiempos del diluvio con los tiempos de hoy. Hay mucho que aprender. Hay mucho. Y los jóvenes
solo se saben el Salmo 23 o Hechos 2:38 o Hechos 4:12, un Señor, una fe, un bautismo, y está bien. O la de Jesús lloró. Ay, santo. Juan 11:35. Pero no entienden el contexto, es decir, solo dicen Jesús lloró, pero no saben por qué lloró. ¿Por qué lloró? Right? So, y a los jóvenes ahora en día, es un consejo, yo lo he aprendido, que yo hablaba con un hermano, a veces hay que ser básico y sencillo con el mensaje, porque muchos jóvenes no saben estas cosas. Correcto. Y especialmente si es un joven o adolescente que vino a la iglesia cuando tenía 12, 13 años. Diferente si un niño creció en la iglesia, en las clases dominicales le enseñan de Israel, le enseñan todo esto, right? Pero hay muchos que no saben lo importante, la doctrina. Exacto. Que necesitan saber que... Y eso, el conocimiento, yo tengo un saying, que el conocimiento trae convicción. Si no conoces, no tienes convicción. Sí. Y hay muchos jóvenes que sirven y muchos jóvenes que nunca se pierden un servicio y nunca pierden de dar de sus diezmos. Pero les falta un poquito más de conocimiento. Correcto. Y eso es lo que yo he aprendido en el ministerio como líder de jóvenes. Hay que enfocarnos en que los jóvenes o lo que tú estés como líder enseñando, que enfocarnos y eso es lo que hace un pastor, que ellos aprendan la palabra del Señor. Correcto. Que conozcan. Que conozcan lo que tienen que hablar cuando alguien les pregunta. Que no nos quedemos con la boca abierta solamente, pensando en qué vamos a decir o cómo le responda a esta persona. No. Usted sepa lo que va a hablar, sepa lo que va a decir, ¿verdad? Porque hay iglesias, no de la misma denominación, que a veces ellos lo que hacen, tengo que traer a mi líder. Tengo que traer a mi líder para que hable contigo. O cuando ya le empieza a hablar uno. ¿Pero por qué? ¿No? Alguien que va a hablarle a alguien del Señor, que sepa lo que va a decir. Y a veces el Señor se mueve de maneras extraordinarias, podemos decir, de que a veces solo con unas palabras que uno le dé, con eso ya lo ganó. Con eso ya le llamó la atención, ya le captó la atención. Y yo creo que así como vamos progresando, tal vez al principio no sepamos mucho. Yo creo que hay hermanos que a veces al principio, cuando van empezando, no saben mucho de lo que hay en la Biblia, pero si se esfuerzan a estudiar, a aprender, a recibir la palabra de Dios, yo creo que eso les va a ayudar mucho en desarrollar su ministerio también a ellos. Creo que Dios tiene un gran propósito con cada uno. Y es difícil. Es difícil porque los jóvenes ahora se enfocan en ciertas cosas, en otras cosas. Se divierten en otras cosas. Pero por ejemplo, si hay un joven escuchando y vamos a ponerle 20 años y llegaste a la iglesia a los 15 años, tú ya deberías de saber el plan de salvación. Tú ya deberías de darle el plan de salvación a alguien. Si es posible, quiero llegar a un poco más a hondo, tú ya deberías de explicar bien el nuevo nacimiento. Deberías de saber explicar bien el recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en el nombre de Jesús. Deberías de por lo menos tener ya tu armamento, tus cartuchos ya listos, por si tienes que explicarlo, ya estés preparado. Tal vez no vas a ser un maestro, pero por eso hay que ser sencillo. Right? Y eso es lo que yo he aprendido, es que no es que tienes que ser elocuente y decir palabras largas que solo se encuentran en diccionarios. Porque, what did he say? I don't understand what he said. No, hay que ser sencillo. Y eso es lo que yo he aprendido de mi pastor, ser sencillo y que la gente entienda. Correcto. Y explicarle por qué y por qué y por qué. Y no importa, no necesitas ser pastor. Puede ser un joven que estás tratando de hablarle a un amigo tuyo. Correcto. Y no necesitas no es terapia. Esto no es terapia, este es el evangelio. Correcto. El evangelio es poder. Right? Y solo con creer, right? Tú vas a poder hablar de este evangelio y la gente, si ellos creen, ese es el poder. Right? Con creer en este evangelio. Yo creo que eso es lo que debe ser alguien en el ministerio. Siempre tratar de hablarle a alguien, de ayudarle a alguien, de ver por alguien. Cuando alguien se preocupa por alguien más, la persona que está recibiendo ese beneficio se recuerda. Se acuerda de que alguien tomó el tiempo para ellos, de que alguien les habló, los buscó, les estaba animando. La gente se acuerda de eso. Yo me acuerdo de los que me han ayudado. Oh, sí, uno nunca se puede olvidar de ellos. ¿No? Uno debe ser agradecido.
Yeah. ¿verdad? Y hasta el día de hoy, mi mamá, ella agradece a los que le hablaron del evangelio. Hasta el día de hoy, que ahora son pastores. Wow. Los dos, por mucho tiempo ya llevan de pastor. Y siempre que los miras, gracias. Sí. ¿Por qué? Porque uno debe ser agradecido con las personas que les presentan el regalo de la salvación. Sí. Porque este es un regalo. Y uno como ministro, como pastor, eso es lo que uno predica, la salvación. Yeah. Porque a veces muchos piensan tal vez, mi pastor no me está ofendiendo, no me quiere. Pero lo importante es de que no es eso, sino de que el pastor nos está exhortando a veces para que nosotros nos podamos ir con el Señor. Que al fin del día eso es lo que es. Un pastor dijo cuando falleció mi papá, me dijo, mira, tu papá, él estaba salvando las almas del mismo infierno. Right. Estaba sacándolas de ahí. Y dijo, eso es el trabajo del pastor. Y cuando yo empecé, dijo, that's what you're going to do. Eso es lo que tú tienes que hacer. Sí. Y a veces un verdadero cristiano no toma las cosas para ofenderse, sino que sabe que es para su bien, porque sabe de que al fin del día estamos en la iglesia porque queremos ser salvos. Y el pastor eso es lo que más quiere para uno. Sí. Yo tengo días, noches a veces donde a veces me levanto en la madrugada a orar. Sí. I know something's going on. Algo está pasando. No lo sé, no sé qué, Right. pero siento que algo está sucediendo. En la vida de alguien. Ajá. Y esa es la carga de uno. Sacrificar para que alguien más sea prosperado, sea bendecido. Uh-huh. Y uno ora por las familias, uno ora por los hogares, por los padres, por las madres, por los hijos, por los esposos, que el Señor los ayude. Sí. Porque uno quiere ver frutos. Uh-huh. Uno quiere ver que alguien dé su corazón entero y su familia entera al servicio del Señor, que sean salvos, ¿verdad? Porque al final del día, cuando el Señor venga por su iglesia, ¿nos vamos a ir con Él o no? Yeah. Esa es la pregunta clave. Y nosotros queremos ver la misma mano que obró en nuestras vidas, obrar en ellos. Exacto. Right? Eso es lo que, si yo sé Dios, si tú pudiste hacer esto en mi vida, yo sé que lo puedes hacer en ellos. Si supieran, es lo que a veces digo. Si lo que Dios tiene planeado. Ajá. And that's impressive because porque ahora que nosotros oramos hablando de la oración, uh-huh. Antes yo oraba por mí. Uh-huh. Yeah. Oh, Lord, help me here, help me there, ayúdame aquí, ayúdame allá, quiero esto, quiero el otro. Ahora la oración, me tardo en eso. Ayuda, dame fuerza, Señor. Ayúdame. Yo tengo algo que yo siempre he dicho. Guíame. Dame discernimiento. Guíame en tu voluntad. Cosas así. Pero ya después de eso, ya uno ora por la gente. Exacto. Señor. Por la iglesia. Y eso es algo que yo he aprendido. La manera como yo oro hoy es diferente. Es diferente. Ya no oro por mí. Ya no oro por lo que yo quiero. Oro por los demás. Por carga. Es la carga. Así comenzamos hoy. Con la carga que uno tiene. Y la pasión que uno tiene. Porque uno quiere ver cristianos firmes. Sí. Creyentes firmes. Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que uno desea ver en los demás. Yeah. De que crezcan espiritualmente. De que se den cuenta, wow, Dios ha sido demasiado bueno. ¿Cómo no servirle? Sí. ¿Cómo no amarle? Si Él ha sido tan bueno conmigo. Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que uno debe de siempre querer. Y algo que aprendí, que he aprendido en este tiempo, es a veces uno puede frustrarse como pastor. Muchas veces. No a veces. Varias veces. Uno puede quedar frustrado. Pero es ahí donde entra lo que dices tú, la oración. Y porque mi papá dijo algo el otro día. Yo no le cuento a nadie mis cargas, dijo mi papá. Uh-huh. Yo no le cuento a nadie los problemas que estoy llevando yo. Me llamó la atención eso porque es cierto, porque yo creo, yo he tenido problemas y a nadie se los he contado. Al único que le he contado eso es a Dios. Exacto. Y eso es algo que uno como líder, pastor, a veces, y cuando es líder de jóvenes uno puede ir con su pastor, right? Yo le recomiendo eso. O si es un maestro de escuela dominical, vaya con su pastor. Pero a veces cuando uno ya es en este lugar, yo como asistente tengo la oportunidad de ir con mi pastor. Pero hay cosas que no. Yo tengo que, I'm gonna find a way out with God. Yo sé que estoy caminando esto con Dios. Exacto. Y la salida va a ser Dios y yo. El factor Dios. Siempre el factor Dios uno tiene que llevarlo en mente.
Ese es el único factor que tiene el poder, el único que sabe todas las cosas antes que tú le pidas. Eso he aprendido yo. Que es a veces en la frustración que tú hablas, a veces uno se encuentra a veces, voy a decir esto, tal vez a muchos no les guste, pero uno a veces se desanima. Yo me he desanimado. Y es parte de la frustración. Oh, man. Es parte del pastorado, bro. Like, man, ¿por qué no están saliendo bien las cosas? Pero uno no se pone a quejarse con la gente. Uno se pone de rodillas a decir, Señor, ¿qué está pasando? Exacto. It's okay. Es okay decirle eso al Señor. Why is this happening? ¿Por qué está sucediendo esto? Y como líder yo he aprendido que a veces por ejemplo, dijo mi pastor, mi papá dijo, ¿por qué voy a ir con otro pastor a exponerle mis cargas, mis problemas, cuando ellos también tienen cargas y problemas? Exacto. You gotta figure it out with you and God. Tienes que aquí se arregla con Dios, se arreglan todas las cosas. Exacto. Eso lo he vivido, bro. Like, me he dado cuenta lo que dices tú. Que eso es a quién se va a voltear uno. Y como dice tu papá, like, ¿para qué voy a ir a molestar a otro pastor que tiene sus propias cargas? Más tal vez que las mías. Y más grandes tal vez todavía. ¿Para qué voy a ir a molestarlo si tengo la respuesta en el Señor? Y entre más grande la iglesia, más problemas. Sí. Uno piensa, que la iglesia fuera grandísima, no hubieran problemas, sería todo perfecto. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta en nuestra manera de pensar que es perfecta. Pero por eso nosotros tenemos que ir moldeando nuestras vidas, dejando que Dios moldee nuestras vidas para el día de que Él venga por su iglesia. Y eso, todo lo que hemos dicho, yo creo que le debe de ayudar a alguien que apenas está empezando el ministerio, alguien que quiere llegar a ser pastor, que está en un ministerio ahorita en su iglesia, que tal vez está sirviendo ahorita, que Dios no sabe lo que Dios tiene para ellos después. Y yo creo que lo más importante es la consagración. Como dije al principio, el talento te puede llevar hasta un cierto límite, pero de ahí no vas a pasar, porque ese talento solo te lleva hasta aquí. Con tus propias fuerzas solo te llevan hasta aquí. Lo que tú sabes, lo que tú has aprendido, lo que has adquirido, las habilidades que tú tienes, solo te va a llevar a un cierto límite. Pero de ahí depende toda tu dependencia de Dios. Debes de depender completamente de Dios. Completamente. Y eso es algo que bueno que has aprendido eso, porque la consagración, la oración, nos va a llevar a muchos, a los niveles que solo Dios puede dar. Exacto. El último consejo que puedo dar yo, ya para terminar, es aprender. Aprender a mejorar uno mismo, la vida de uno, porque a veces uno tiene un carácter que no es agradable. No es fácil. Lo voy a poner así de agradable. Y aprender la palabra de Dios. Aprender cada día, porque yo a veces he estudiado 5 horas, 6 horas para llevar un sermón de 30 minutos. Y si tú eres con un líder consagrado y tienes el deseo de aprender y te respaldas en el Señor, vas a poder mejorar y vas a seguir adelante y te vas a sostener. Y eso es lo que queremos impartir con cada uno de ustedes, es que esto de aprender cada día, de consagrarse cada día, de respaldarlos en el Señor cada día. Y las luchas van a llegar, pero el Señor es el que resuelve todas las cosas. Así es. Y hemos aprendido mucho. Bastante. Y hay mucho más que aprender todavía. Hay mucho más. Nunca paramos de aprender. Y yo creo que eso es lo último que yo puedo decir. Como dices, aprender. Y cada día aprendemos algo nuevo. Cada día aprendemos algo nuevo para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Y no podemos pensar, ahora yo soy el pastor, yo soy pastor y ya lo sé todo. No. Aprendamos de los demás. Aprendamos de lo que nos va a servir en el camino del Señor y dejar que Dios se encargue de eso. Y por eso queríamos hablar con ustedes de lo que hemos aprendido.